representa ve tan solo una cruz. Pero para un sacerdote católico, para un iniciado en el culto de la cristiandad, significa todo en su fe. Los jeroglíficos son la ventana detrás de la cual se halla un poderoso culto de iniciación. ¿Qué significaba para los egipcios este símbolo en el que están iniciados todos los católicos? El misterio de la Eucaristía. Bobal cree que el antiguo Egipto hablaba en símbolos y que su magia aún puede hablarnos hoy, aunque no logremos entenderla. La época de la Gran Pirámide nos sitúa en el 2500 a.C. Después de 2000 años, las ideas religiosas se debilitaron y aparecieron nuevos dioses. Pero el mito de Osiris resistió, aunque cambió su nombre por el de Serapis. Los templos de Serapis y de Isis podían hallarse lo mismo en Inglaterra que en Alemania o en Francia. A partir del primer siglo después de Cristo, esta cultura se expandió por todo el Imperio Romano y rivalizó con la cristiandad emergente. Y también influyó en la cristiandad. Dentro del cristianismo, hubo una facción que creía necesario adquirir conocimientos mediante la búsqueda interior para alcanzar el estado divino. Gran parte de esta creencia proviene de la religión egipcia. Alejandría, Egipto, un lugar de iniciación para los seguidores de una vieja fe y de una nueva. Aquí vinieron los primeros cristianos a buscar la gnosis, el conocimiento mediante la iniciación, para buscar al Dios dentro de uno mismo como una verdad interior. Para ellos, Jesús era un guía que les conduciría hasta la divina chispa de su interior. Para eso no necesitaban iglesia ni jerarquía, solo mirarse a sí mismos para encontrar a Dios. En un sentido, esto representa el otro mundo. Las tenebrosas regiones donde los iniciados se ponen en contacto con las divinidades. Es la luz penetrando en la oscuridad para alumbrar el camino del más allá. Los portales de la inmortalidad que conducen a una vida futura después de la muerte. Por lo tanto, los iniciados debían llegar aquí en absoluta oscuridad, quizá sin ninguna antorcha, y aquí se impregnarían del alma del lugar y se encontrarían en una particular posición. Habían alcanzado el punto donde es posible ir de la vida a la muerte y luego al renacimiento. Estas gentes fueron los primeros cristianos y el eslabón entre el culto mistérico de los antiguos egipcios y la religión agnóstica. La religión agnóstica es, en cierto sentido, el culto mistérico del antiguo Egipto, cristianizado. De modo que tenemos la resurrección representada por los rituales de momificación. Aquí vemos a Anubis sobre una momia y a Thoth, llamado Hermes por los griegos. Estamos aquí en el siglo II después de Cristo y vemos a los primeros cristianos haciendo rituales propios del antiguo Egipto, presentando la pluma de la verdad, el símbolo de la verdad, a la divinidad. En este tiempo, el cristianismo primitivo no había formado aún su iconografía y sus mitos. Elaboró la cristiandad sus mitos. De los 4 evangelios hay uno que formuló la idea de la natividad y la imagen de María como sagrada madre de un niño divino, Jesús. Y curiosamente relaciona el relato con Egipto, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es único por 3 motivos relacionados con la historia de la Navidad. 1. Los magos. Vinieron de Oriente y seguían a una estrella. El segundo, la estrella de Oriente. El tercero, la Sagrada Familia huyendo a Egipto para salvar al niño de Herodes y yendo a refugiarse en Heliópolis.
Esta iglesia cristiana cerca de Heliópolis tiene una pintura de la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Y la tradición está igual de viva hoy que cuando ellos hicieron esta pintura. Dibujaron el árbol bajo el que supuestamente descansó la Sagrada Familia. Esta historia solo aparece en el Evangelio de Mateo. Ahora sabemos que el Evangelio de Mateo se escribió en Alejandría, en Egipto. Pero, ¿qué tenía el autor en mente? Bobal cree que Mateo desarrolló el icono de la Sagrada Madre y del Niño Divino para convencer a los egipcios porque para ellos se trataba de una imagen muy familiar. El icono más importante del culto religioso del antiguo Egipto es sin duda esta diosa Isis con el niño Horus en su regazo. Los cristianos tratan de extender aquí una nueva religión, un nuevo culto entre gente que creyó durante 3 milenios que el niño divino era el hijo de Isis. De hecho, en cierto sentido, se secuestró el mito estelar de Isis y Horus, y la estrella Sirio se insertó en la mitología cristiana. Los antiguos creadores del incipiente culto cristiano introdujeron el mito de Isis en su nueva religión. Utilizaron un astro, la estrella de Oriente o de Belén. ¿Pudo ser esta Sirio, la antigua estrella de nacimiento divino para los egipcios? Después de 3000 años, por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, fue cambiando el tiempo de la salida y la puesta de Sirio. Cuando nació Jesús, Sirio aparecía en torno al solsticio de invierno, no en el solsticio de verano, como en el antiguo Egipto, sino en torno al 25 de diciembre, para ser precisos, justo después de la puesta del sol. Sabemos que judíos y cristianos celebraban el cambio del día al anochecer, no al amanecer como los antiguos egipcios. El 25 de diciembre veían salir la constelación de Orión y Sirio se asomaba por el horizonte. Era la misma imagen con que los antiguos egipcios celebraron durante miles de años el nacimiento del niño divino Horus, el Dios Hijo. ¿Pudo ocurrir que la estrella de la Navidad se tomase de un antiguo mito y se introdujera en la nueva religión cristiana? Guiados por la estrella, ¿los Reyes Magos fueron concebidos para coincidir con el antiguo mito egipcio? La constelación de Orión, con 3 brillantes estrellas formando el cinturón, se asomaría anunciando el nacimiento de Sirio. Pero es solo Mateo quien menciona a los 3 magos en su Evangelio. ¿Podría explicar esto por qué las 3 estrellas del cinturón de Orión fueron identificadas con los 3 Reyes Magos? Es evidente, si se estudian juntos el mito y la historia, que quienes lo escribieron veían a Isis como la madre de Jesús. Después desarrolló una identidad propia como María y se quitó la parte que tenía de Isis. Pero sin duda al principio era Isis. Estas imágenes míticas están vivas y evolucionaron y cambiaron. Nada puede ser estático y nada puede ser dicho de una sola forma y solo una vez. En sus comienzos, la cristiandad se resquebraja por los debates teológicos. Una iglesia ortodoxa con una jerarquía creciente de sacerdotes y obispos se enfrenta con los gnósticos que buscan a Dios dentro de sí mismos. Las bases de la fe son cuestionadas. La naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios se discute con ardor. Ser agnóstico significa estar contra la ortodoxia de la Iglesia, porque los agnósticos no reconocieron a la Iglesia establecida, no la necesitaban. Ellos se comunicaban directamente con Dios, no necesitaban un mediador. Una fe individual que está ganando cada vez más terreno.
En el corazón está el principio de la relación con la divinidad. Es personal, no hay sacerdotes, no hay jerarquías, ningún fenómeno administrativo, ningún líder. Eso es peligroso. Peligroso para las estructuras del poder, fatalmente subversivo. Nicea, año 325 después de Cristo. Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo, reunió a los obispos. Como estadista optó por la ortodoxia y el apoyo a su poderosa jerarquía. And in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, God from God, light from light. Los evangelios gnósticos arden. Los cristianos matan a cristianos por millares. Los gnósticos y los paganos son arrasados. El Seapeum, el templo de Osiris en Alejandría y su gran biblioteca son pasto de las llamas. Y lo que reemplazó al sistema de conocimiento y a la gnosis fue la fe ciega, que al final lleva hacia los monjes y ascetas y a la sequedad de una institución que impuso a la población sus doctrinas y dogmas. Estamos ante la mayor encrucijada de la cultura mundial. Aquí está Fila, donde aún se conservan la cultura y la religión egipcia, el gran templo de Isis. Pero la chusma cristiana finalmente se abre paso con sus martillos y cinceles. Derriban lo que consideran imágenes paganas y empiezan a entrometerse. Los sacerdotes le rogaban: deteneos. Este es el templo más sagrado de Egipto. Es el templo de la diosa madre, miles de años. Vuestra diosa madre. Tenéis una diosa madre. Tenéis la vuestra. Y le rogaron que ocuparan el templo y lo usasen como un santuario cristiano. Y así, en una desesperada súplica para salvar el culto de Isis, los sacerdotes egipcios se hacían a un lado y dejaban que la nueva religión absorbiese su iconografía y sus símbolos. A finales de la antigüedad, los últimos supervivientes ocultaron de los perseguidores sus evangelios y la antigua filosofía. Estos escritos gnósticos fueron descubiertos recientemente, pero los textos filosóficos aparecieron mucho antes en Florencia, la cuna del nuevo despertar de Europa. En 1460, un monje envió a Cosimo de Medici un montón de libros. Resultaron ser la Hermética, las palabras perdidas de Hermes Trimegisto, el Tod egipcio. Cosimo le pidió a su traductor Marsilio Ficino que dejase de lado a Platón y tradujese de inmediato los textos herméticos. Una bomba intelectual estaba a punto de estallar. De pronto, la sabiduría egipcia surgió ante la conciencia europea y se convirtió en algo sumamente importante. Y en los 200 o 300 años posteriores inspiró el arte europeo, el esfuerzo intelectual, el pensamiento, la filosofía y el saber en general. Bajo el corpus hermeticum subyace el poder del simbolismo. Esos símbolos no son solo algo por lo que se reconoce a alguien o un eslogan publicitario. Significan algo mucho más profundo. Ellos creían que el símbolo podía conducirles a la iniciación. El hermetismo se hizo tan popular que incluso el Papa Borgia decoraba sus apartamentos en el Vaticano con escenas de Osiris, Isis y Hermes Tod, imaginadas por pintores del Renacimiento. Aquí la religión insinuaba que contenía una verdad más antigua que algunos consideraban más sabia que la de Moisés y la Biblia. La Catedral de Siena muestra esta imagen de Hermes Trimegisto, el dios Tot, entregando la sabiduría de Egipto, y el fénix de la creación y la antigua Heliópolis.
Los papas esparcen por toda Roma símbolos de la antigüedad y obeliscos egipcios.